Bhagavad Gita, capítulo 13, texto 14. Aunque carece de sentidos, brilla con todas las facultades sensitivas, de todo desligado, todo lo sostiene y exento de cualidades, todas las reúne. Paso a paso, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice el significado del maestro espiritual. Dice: así como el sol existe y difunde sus rayos ilimitados, asimismo existe la superalma, o la suprema personalidad de Dios. Él existe en su forma omnipresente y en él existen todas las entidades vivientes individuales, desde el primer gran maestro, Brahma, hasta las pequeñas hormigas. Existen entidades, infinidad de cabezas, piernas, manos y ojos, e infinidad de entidades vivientes. Todo ello existe y sobre la superalma. Por lo tanto, la superalma es omnipresente. Sin embargo, el alma individual no puede decir que tiene sus manos, piernas y ojos en todas partes. Eso no es posible. Si ella cree que mientras se encuentra bajo la influencia de la ignorancia, no está consciente de que sus manos y piernas están difundidas por doquier, pero que cuando adquiera el debido conocimiento llegará a esa etapa. Su pensamiento es contradictorio. Eso significa que, como el alma individual ha quedado condicionada por la naturaleza material, no es suprema. Así como el sol difunde sus rayos, así también Dios o el elemento supremo está abarcando toda la creación, está abarcando todas las entidades vivientes, está dentro de todas las entidades vivientes en su representación como superalma, y puede ver, puede entender cada una de las entidades vivientes. Por eso que una persona que llega a tener este conocimiento, y entiende que la superalma vive en su corazón, puede tener una relación personal con Dios o con el Espíritu Supremo. Esto es toda la base del yoga. El yoga es para eso, para llegar a la comunicación interna con el Espíritu Supremo. La única manera de poder llegar a esa comunicación es liberándose de todas las cosas materiales. Entre ellas la falsa ilusión de creer que el cuerpo tiene que ser perfecto, hacer posturas perfectas, hacer asanas perfectas. Pero si no se entiende esta parte, todo eso es una pérdida de tiempo. Porque toda la preparación del cuerpo es simplemente para poder conectarse con el Espíritu Supremo a través de ese camino, que es el camino de la Ashtanga Yoga, o a través de, Hatha Yoga es una simplificación de la Ashtanga Yoga, pero un sistema de yoga real que nos permita liberarnos del falso concepto y ubicarnos dentro de la conciencia para poder establecernos en el Espíritu Supremo, conectar con ese Espíritu Supremo, con ese Paramatma. Jai, Hare Krishna, Namaste.